Muy bien, muchachos. En la clase de hoy vamos a hacer como un breve resumen de todo lo que hemos visto en los otros videos. Los otros videos fueron un poquito más sobre entender de dónde venían las fórmulas, cuál era la ecuación paramétrica de la parábola, cuáles eran las propiedades de la parábola en general. Y ahora vamos a tratar de entender cómo aplicar todo eso a ejercicios en concreto. Entonces, para eso primero vamos a dar como que un resumen muy breve de las fórmulas en general. Primero, ¿cuáles son algunas de las características de las parábolas? Pues que todas tienen un vértice, que habíamos platicado que era el punto más bajo o más alto de una parábola. En este caso el vértice aquí corresponde al 0,0, es decir, está en 0 en X y 0 en Y. Va a poseer también un foco y además va a existir algo que nosotros conocemos como recta directriz. La directriz no es otra cosa. Si recuerdan la definición, habíamos platicado que siempre la distancia que hay entre cualquier punto de la parábola al foco y a la directriz tiene que ser la misma. Es decir, esta distancia de aquí y esta distancia de acá son exactamente las mismas. En particular, esas distancias, la distancia que hay del foco al vértice, aquí va a ser P, y la distancia que hay del vértice a la recta directriz, aquí va a ser P. Por lo tanto, nosotros sabemos que para una recta, para una parábola, perdón, con su vértice en el origen, su ecuación iba a ser y igual a x cuadrada sobre 4p. Esta iba a ser la ecuación paramétrica de la parábola. Esta ecuación es una parábola vertical. Muy bien. Entonces, si yo quisiera conocer cuál es la ecuación del foco, pues yo sé que el foco va a tener coordenadas 0, porque siempre el foco va a tener la misma coordenada en X que el vértice. Eso es importante. Al menos para las parábolas verticales. Y entonces, para, para el punto F, aquí debería ser P. Mientras que la directriz va a ser una recta, esta recta en rojo que está acá, que va a ser igual a menos P. Y eso va a pasar siempre. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta ecuación de aquí. Ahora, nosotros vimos que cuando yo tengo coordenadas para el vértice fuera del origen, yo voy a tener que esta es la coordenada del vértice en X, esta es la coordenada del vértice en Y. Entonces, ahora mi ecuación paramétrica se va a ver un poquito diferente. Ahora mi ecuación paramétrica se va a ver de esta forma. Se va a ver como Y menos la coordenada del vértice en Y igual a X menos la coordenada del vértice en X al cuadrado sobre 4P. Y entonces, si yo quiero conocer igual cuáles van a ser las coordenadas de la directriz y del vértice, hacemos algo muy similar. Recordemos que si aquí yo tengo el foco, la distancia que hay del vértice al foco y la distancia que hay del vértice a la directriz es la misma y en ambos casos vale P. ¿Esto qué quiere decir? Que las coordenadas del foco van a ser, recordemos, el foco siempre va a tener la misma coordenada en X que el vértice en X, es decir, la coordenada en X del foco va a ser Vx. Esto es válido, recordamos otra vez, para las parábolas verticales. Entonces aquí yo tengo que F es igual a Vx, coma. Ahora el foco, fíjense que está un poquito más arriba, es decir, la coordenada en Y está P veces más alta que la coordenada en Y. Significa que sería la coordenada del vértice en Y más P.
En general, eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Y cuál sería la ecuación de la directriz? Pues la directriz va a ser una recta constante con ecuación BY, es decir, el vértice en Y menos P. Y eso sería todo. De esa manera nosotros podemos conocer en cuál es la posición que va a tener la recta directriz. Entonces ahora nosotros lo único que tenemos que conocer para la ecuación paramétrica es cuánto vale BY, cuánto vale BX y cuánto vale P. Una vez que nosotros tenemos todo eso, podemos saber dónde está el foco, o sea, podemos saber dónde está la directriz. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que quede un poco más claro. Seguimos en la idea de las parábolas verticales. Voy a trazar este sistema de coordenadas, este plano cartesiano. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Y vamos a pensar que yo tengo esta parábola. Bueno, primero empiezo con una más fácil. Tengo esta parábola y me dicen que la ecuación de esa parábola es Y igual a 2x cuadrada. Entonces yo sé que la ecuación, y me preguntan, me piden las coordenadas del foco. Y me piden las coordenadas de la directriz. Yo sé lo siguiente. Yo sé que además las parábolas verticales tienen esta forma. Y igual a x cuadrada entre 4p. Me fijo en lo siguiente. Y aparece aquí y aparece acá. X cuadrada aparece aquí y aparece acá. ¿Eso qué quiere decir? Que este 2 que yo tengo aquí tiene que ser igual a 1 entre 4p, porque es el único factor que no esté igual en ambas ecuaciones. Pero yo sé que esta ecuación de aquí me representa una parábola a la misma y esta ecuación de aquí me representa una parábola. Entonces, yo necesito saber cuánto vale p. De aquí, lo que está encerrado en rosa me dice que 2 tiene que ser igual a 1 entre 4p. Haciendo un despeje sencillo, es decir, esta p está aquí dividiendo, pasa para acá multiplicando, el 2 está acá multiplicando, pasa para acá dividiendo, y me quedaría entonces que p es igual a 1 entre 2 por 4, es decir, p es igual a 1/8. De esta manera yo ya sé cuánto vale p. Ahora me piden las coordenadas del foco y yo sé que las coordenadas del foco va a ser bx, by más p. Pero fíjense que bx, como en este caso está centrada en el origen, vale 0. Fíjense que by, otra vez como está centrada en el origen, vale 0 y por lo tanto tengo la ecuación 0, p. Ya conozco el valor de p, entonces solamente sustituyo y sé que el foco va a tener coordenadas 0, 1/8. Por otro lado, ¿cuál va a ser la ecuación de la recta directriz? La recta directriz va a ser una recta constante que habíamos dicho que tenía ecuación menos p. O sea que la recta directriz va a ser menos 1/8. Y de esta manera resolvimos el ejercicio. ¿Qué pasa ahora si lo que me piden aquí está el eje Y, aquí está el eje X y ahora tengo esta parábola de aquí con vértice en menos 1, en menos 1,2. Esas son las coordenadas del vértice.
Ahora, primero me dicen, ¿cuál es la ecuación? Bueno, más sencillo que eso. Lo que no me dan son las coordenadas del vértice. Solo sé que mi vértice está ubicado ahí. Y me dicen que la ecuación es esta. Y igual a x más 1 al cuadrado sobre 3 más 1. Esa es la ecuación de mi parábola. Entonces, además yo sé que en general la ecuación de mi parábola tenía que ser de esta forma. Y menos la coordenada del vértice en Y es igual a x menos la coordenada del vértice en x al cuadrado sobre 4p. Vamos a fijarnos en lo siguiente. ¿Qué pasa si a la ecuación de acá arriba, este 1 que está aquí, yo lo paso para el otro lado? Pues me quedaría de la siguiente manera. Este 1 estaba aquí sumando, pasa del otro lado restando y me queda como y menos 1. Entonces, por comparación, este factor de aquí es este factor de aquí. Fíjense que la y ya está, entonces by ¿cuánto tiene que valer? Exacto. by es igual a 1. De manera similar, x menos 1, aquí está, x menos bx, aquí está, la x aquí está, la x aquí está. Por lo tanto, 1 es igual a menos bx. ¿Eso qué quiere decir? Que bx es igual a 1. Tengo este resultado y tengo este resultado. Por lo tanto, ya tengo las coordenadas del vértice. El vértice va a tener coordenadas menos 1, coma 2. Ahora, si a mí me piden además conocer las coordenadas del foco, y las coordenadas de la directriz, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que las coordenadas del foco están dadas por bx, by más p. Y sé que la directriz va a ser la recta constante con la ecuación by menos p. Entonces, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Pues lo que tendría que hacer en ese caso es fijarme que ya conozco cuánto es by, ya conozco cuánto es bx. Lo único que tengo que hacer es saber cuánto vale p. Y nuevamente recurro a la comparación. Me fijo que ya todo está determinado, las voy a volver a escribir. Está aquí y menos 1 igual a x más 1 al cuadrado entre 4p. Y la ecuación que a mí me di, que aquí era entre 3. Y la ecuación general es esta, y menos la coordenada en y es igual a x menos la coordenada en x al cuadrado sobre 4p. Por pura comparación, me fijo entonces que todo este factor de aquí debe ser un 1, es igual a todo este factor de aquí también debe ser un 1, entonces 1/3 es igual a 4p. Nuevamente, haciendo un despeje simple, me queda que 4p es igual a 3, entonces p es igual a 3/4. Por lo tanto, ya puedo sustituir en las coordenadas del foco. La coordenada del foco me decía que esto era bx, by más p. Pero bx yo ya había encontrado que era igual a menos 1. Aquí está. Este es bx. Este es by. Entonces bx es menos 1. By va a ser 2.
más 3/4. En este punto pueden darse cuenta que 2 es igual a 8/4, 8 más 3 es 11/4. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería la ecuación de la directriz? La directriz sería BY, que ya dijimos que vale 2, menos P. P vale 3/4. Ahora, si a 8/4 le quitan 3/4, esto les queda 5/4. Entonces la recta D igual a 5/4 es la ecuación de la directriz. Y ya terminamos. Sería todo por este ejercicio. Ahora, por lo pronto, revisen este video sobre cómo trabajamos con BX, con BY, con P y con la ecuación de la recta directriz. Y solo dense cuenta de una última cosa. Las ecuaciones funcionan exactamente igual si yo pongo aquí un signo menos. La única diferencia es que en ese caso mi parábola va en esta dirección. Y por lo tanto, la ecuación del foco ahora sería 0, menos P. Mientras que de la directriz sería igual a P. Se fijan, lo único que hice fue invertir el signo. Si yo moviera mi parábola y ahora el vértice estuviera aquí, con coordenadas Bx, By, yo obtendría lo siguiente. En ese caso, me fijo que el foco tendría coordenadas Bx, By menos P, mientras que la directriz tendría coordenadas By más P. Fíjense que lo único que se está alterando es el signo de P. Por lo tanto, pues nosotros podríamos utilizar las mismas ecuaciones que hace rato, solamente considerando que este signo que está acompañando aquí también lo debo poner del otro lado. Muy bien, muchachos, pues sería todo por este video. En un momento más les subo el video sobre las parábolas horizontales. Si tienen duda de dónde salieron las formulitas, pueden revisar los videos anteriores, se los pongo en la descripción del video. Que estén muy bien. Si tienen dudas, por favor pónganlo ahí en los comentarios y las vamos solucionando.